Muy buenas noches a todas y todos. Con puntualidad neuroperonista empezamos la charla. Por supuesto, iremos admitiendo a aquellos y aquellas compañeras que se vayan sumando. El tema de hoy. Oficialmente, buenas noches, compañeros y compañeros. Buenas noches, Alicia. Lo tenemos a Eduardo, Alicia y acaba de Gabriel se unió. Gabriela. Un gusto, Gabriela, Gabriela. perdón. Bienvenida. Bienvenida. Esta charla la vamos a grabar y la vamos a subir, como siempre, a Radio Azucena, al canal de YouTube de Radio Azucena, al canal de Neuroperonismo y también hacer algunos recortes para darle mayor difusión. Estamos en una etapa de darle un poquito más de vuelo y cantidad a nuestra audiencia. Creo que llegó la hora de poner también esta herramienta al servicio de la causa nacional y popular, como siempre, pero en relación con los tiempos que se viven. Y esta charla también tiene que ver con eso, con los tiempos que se viven. Venimos haciendo algunos reportajes y algunas entrevistas que tienen que ver con lo que está pasando en el mundo y los cambios que se van a dar y que se están dando, de manera que podamos analizar también, como decía el general Perón, que la geopolítica, la política internacional es la única política, de manera que vamos a hacer gala precisamente de un homenaje a lo que decía el general Perón. Vamos a tratar de trascender de la política internacional bajándolo a lo local. Si bien el tema de hoy es bastante externo a nosotros, pero las consecuencias no. De manera que vamos a ir ingresando a los compañeros que están entrando. Norberto, el querido Norberto Rosendo, Héctor Vega. Hola, Norberto. Bien. Bienvenido, Norberto, bienvenido, Héctor. Bueno, ahora sí, empezamos oficialmente. Pocas veces se nos da en la vida la oportunidad de ser testigos presenciales y en vivo de acontecimientos históricos que quizá marquen decenas de años o hasta siglos, probablemente. Estamos en un momento similar quizá al que, y creo que todos somos conscientes de eso, similar al que pudo haberse dado en la Revolución Francesa, aquel 14 de julio, o en la caída del muro de Berlín, cuando un imperio cambia su orientación y cuando el mundo entero, digamos, pasa de dividirse en dos fuerzas antagónicas en una hegemonía prácticamente unipolar, como venimos viviendo en los últimos años, hasta nuestros días. Todavía el poder militar, financiero, económico, cultural, mediático de los Estados Unidos significaba, voy a hablar ya en pasado, significaba una hegemonía dominante, excluyente, que no daba lugar prácticamente a ningún tipo de competencia. Así todo, en los últimos 7, 8, 10 años, la irrupción de China como potencia industrial y como potencia tecnológica especialmente, va cambiando esa ecuación. Hay un personaje que va a ser central, de hecho lo tomamos como central en esta charla, no por la relevancia puntual, como todo ser humano tiene un alcance limitado, más allá que sea el presidente de la potencia hegemónica, ¿no? 2 veces presidente de la potencia hegemónica, Donald Trump. Donald Trump representó en una época
años atrás, para muchos, incluso compañeros, gente del progresismo incluso, o de los campos más populares, no tan de la derecha dura, representó una alternativa, y digo representó porque ya dejó de representarla hace rato, representaba una alternativa que daba hasta cierto punto una cierta esperanza de cambio para bien. ¿Por qué? Porque en la primera presidencia de Donald Trump, el presidente Trump no inició ninguna guerra exterior, no invadió ningún país, lo cual para los Estados Unidos, siendo que tiene 240 años de existencia y solamente 15 sin haber invadido o en guerra con otros países, representaba una potencial esperanza. Independientemente de la intencionalidad que pudiera tener Donald Trump en relación a esos hechos, los hechos concretos, los datos duros indicaban eso. Sí, mientras Obama y mientras algunos presidentes o líderes norteamericanos como Clinton, Hillary Clinton, cada uno en su área, ¿no?, de influencia y de poder, sí, fueron belicosos, abiertamente belicosos, invadieron países, recordemos a Bush invadiendo Irak, a Obama invadiendo Afganistán, matando líderes, invadiendo Libia. Indudablemente los Estados Unidos tienen una vocación imperial belicosa que se puso de manifiesto siempre a lo largo de todo el siglo XX, fines del siglo XIX, siglo XX y por supuesto durante el siglo XXI. Y en ese sentido Trump representaba, ya no, por supuesto, a los hechos me remito, representaba una potencialidad de cambio en relación a, por supuesto, a favorecer a los intereses de sus amigotes de clase, ¿no? Indudablemente no es que Trump iba a repartir el dinero del mundo, iba a destruir, digamos, el capitalismo salvaje, sino que aparecía como un emergente necesario para algunos analistas, un emergente necesario de una situación que Estados Unidos tenía que corregir, que era precisamente, o es precisamente, la pérdida de su condición hegemónica de manos de China, por un lado, y de Rusia, por otro lado. En lo puntual, específicamente hablando de Rusia, Rusia hoy queda claro, que es una potencia militar que supera a los Estados Unidos. Independientemente de que afortunadamente no ha habido un conflicto bélico directo entre ellos, un enfrentamiento directo entre Rusia y Estados Unidos, queda claro que la cantidad de ojivas nucleares que posee Rusia es superior a la de los Estados Unidos y la tecnología de los misiles hipersónicos, que se han probado con sumo éxito y me desagrada decir éxito cuando se trata de misiles, porque el resultado final de un misil es la destrucción, sea del misil, sea del objetivo al cual se apunta o se dirige. De manera que ese éxito, entre comillas, que tiene la tecnología de misiles hipersónicos, o sea, misiles que van varias veces a la velocidad del sonido, que en pocos minutos atraviesan cientos y miles de kilómetros, en pocos segundos, en pocos minutos, van desde Teherán a Tel Aviv, o que pueden en menos de una hora atravesar 4.000 kilómetros, como pasó con un misil de dudosa procedencia, algunos dicen que era un atentado de falsa bandera, ¿no? El envío del misil a la isla Diego García. Pero volviendo al punto de los misiles hipersónicos y sobre todo las tecnologías autónomas como los drones que también maneja Irán y Rusia, la Federación Rusa, nos encontramos con que estas tecnologías han probado su éxito tanto en la guerra de Ucrania, claramente con un vencedor que es Rusia, que por razones geopolíticas en las que nos vamos a detener como análisis a lo largo de esta charla algunos minutos,
no avanzaron hasta la destrucción total del enemigo. Hay alguna razón que impide que pudiéndolo hacer militarmente hablando, no digo políticamente, sino militarmente hablando, Rusia pueda eliminar definitivamente toda resistencia en Ucrania. ¿Tiene con qué? Como decían algunos en una época, un tono un poco jocoso, tienen los confites necesarios como para esta fiesta. Y del mismo modo pasó y pasa y está pasando con Irán. Irán ha demostrado en este mes de enfrentamiento directo que la cúpula de hierro, la onda de David y todos los sistemas y las parafernalias defensivas con que contaba Israel y los Estados Unidos a través de un sistema también que digo porque fue destruido en todas las bases de Asia Central, mal llamado Oriente Medio, ¿no? Se llama Oriente Medio porque, bueno, los ingleses son de bautizar las cosas como a ellos les gusta, ¿no? También vamos a hablar un poquito de eso. La punta de este iceberg, en definitiva, el trasfondo de esta guerra que estamos viendo, es el control de los combustibles fósiles, todavía imprescindibles para la producción industrial. ¿Y quiénes son los principales beneficiarios o al revés, quiénes son los que se perjudican en el caso de un corte del suministro petrolero, por ejemplo, del estrecho de Hormuz o del estrecho del Mandeb, que es una amenaza latente que Ansarallah, los hutíes, como dicen algunos, podrían también ejercer, comprimiendo aún más la llegada de petróleo y gas natural, además de otros productos, pero esencialmente energéticos de origen fósil, como el petróleo, como el gas natural, a Europa especialmente. Hoy, y creo que hoy podría hablarse de un día histórico, en el sentido que, si bien quizás no se produzca esencialmente la ruptura definitiva en papeles, por decir así, cosa que no sé, porque creo que Donald Trump va a hablar en unos minutos, o ya habló hace unos minutos, no lo sé, no estuve atento a eso, pero aparentemente hay una ruptura inminente es decir, igual que sucedió con la caída del Pacto de Varsovia, cuando se disuelve la ex soviética de la mano de su líder por aquel entonces, Mikhail Gorbachev. Hoy podemos asociar, en principio, y la charla un poco marketineramente busca esa analogía para debatirla, no para, digamos, decir que tenemos la verdad absoluta, revelada, pero sí para debatirla entre todos, los asistentes, aquellos que quieran dar su opinión, respecto a que Trump es el último presidente de la hegemonía norteamericana, por lo menos de este siglo. Es decir, se instaura ya la hegemonía china, o por lo menos la hegemonía de Rusia y China junto a los Estados Unidos, y probablemente un poquito más atrás, junto a la India, el país más poblado del mundo, donde algunas de las cuestiones que dominaba ampliamente y que daban la condición de hegemonía a los Estados Unidos ya han terminado, son cuestión del pasado. Por ejemplo, la capacidad disuasiva de los Estados Unidos de movilizar tropas y tecnología y hacerse del control territorial de países más pequeños, como pasó en Venezuela. En Venezuela pudieron hacerlo, pero en Irán no están pudiendo hacerlo. Y no están pudiendo hacerlo por varias razones. Primero, por una preparación de décadas de la República Islámica del Irán, donde la preparación incluye no solamente factores de tecnología, es decir, no solamente desarrollaron
tecnología para la guerra asimétrica. Ahora vamos a profundizar en este concepto de guerra asimétrica. La guerra asimétrica es, por ejemplo, la que llevó adelante Martín Miguel de Güemes en el norte argentino, combatiendo con gauchos poco preparados, valientes, sí, por supuesto, y patriotas, pero poco preparados frente a un ejército absolutamente profesional como era el ejército imperial español. Y recurriendo a la precariedad como herramienta, algo que ya habíamos visto en la guerra de Vietnam, la precariedad de los vietnamitas peleando en las selvas, haciendo pozos en las selvas, haciendo trampas, guerra de guerrillas, planteando una guerra asimétrica contra los Estados Unidos, pero recibiendo, por supuesto, toneladas y toneladas y miles de toneladas de bombas, de fósforo blanco, siendo prácticamente destruidos al punto de una destrucción casi total. Lo mismo está pasando en Irán. No podemos decir que el vencedor de esta contienda va a resultar Irán en términos bélicos. Probablemente sí, y creo que sí, en términos estratégicos. Irán ha logrado imponer sus condiciones, o está logrando imponer sus condiciones, incluso cambiarlas para mejor, frente a un Estados Unidos que ha mostrado su impotencia. Vamos a enumerar los puntos para ser precisos. Por supuesto, todos estos puntos son cuestión de debate con ustedes. El punto número uno es que lo que Estados Unidos planteaba como objetivo era la caída del, como dicen ellos, del régimen de los ayatolás. El régimen de los ayatolás no cayó. En cambio, este domingo vimos manifestaciones masivas que se pretendían en Irán llevarse adelante en los propios Estados Unidos. Más de 9 millones de personas salieron a manifestarse en contra del presidente Trump. Del mismo modo, hay manifestaciones masivas, absolutamente censuradas, y algo más que manifestaciones, deserciones masivas en Israel. Es decir, que lo que buscaba Israel y los Estados Unidos, que era un levantamiento popular en contra del régimen, como dicen ellos, régimen de la República Islámica del Irán, digo yo, no se logró. Y al punto no se logró que prácticamente es más cercano que suceda algo similar o esté sucediendo en los Estados Unidos o en el propio Israel que en el propio Irán. Las razones son estratégicas y algunas tienen que ver con cuestiones hasta místicas o por lo menos religiosas. En la cultura chiita, el martirio está bien visto, es algo deseable para es el punto máximo, digamos, de la humanidad, de la humanidad propia, quiero decir, del sacrificio por una causa, por un pueblo, por su Dios, para los chiitas. Y haber asesinado al líder máximo, al papa de los chiitas, lejos de producir un levantamiento masivo de los iraníes, 90 millones de habitantes tiene Irán, lejos de producir ese movimiento popular contra su gobierno, los unió, los unificó. Es decir, hay una parte probablemente muy grande de laicos que hay en Irán, hay muchas mentiras y muchas falsedades respecto a lo que es Irán. Les recomiendo una charla que dimos ayer, está en Radio Azucena, después le vamos a dejar los links, con el periodista, compañero, compatriota Ramiro Cajiano Blanco, periodista residente en Brasil, donde estuvimos hablando precisamente de este punto. Él estuvo en Irán, viajó a Irán varias veces, conoce muy bien Irán y nos habló de su condición de país con grandes proporciones de habitantes laicos, con respeto
a las mujeres, 60% de universitarias son mujeres, es decir, la mayoría de los universitarios, las universitarias en este caso, en Irán son mujeres, es decir, que las mujeres pueden ir a la universidad, no son unas esclavas de un señor feudal como sí pasa en Arabia Saudita y otras supuestas democracias, que en realidad son monarquías constitucionales absolutistas, como Bahrein, como Emiratos Árabes Unidos, como Arabia Saudita, donde no hay ni siquiera parlamento. Sin embargo, Irán tiene parlamento y tiene un régimen parlamentario, se hacen elecciones de manera frecuente, hay controles cruzados del poder, como puede pasar en una democracia, llamémosla occidental. Hay libertad de cultos. La última estación del metro en Teherán es una estación dedicada al culto a la Virgen María, a la cristiana Virgen María, no a una entidad chiita, sino a una, con todo respeto, a una entidad que es de otro culto, como es el culto cristiano, el culto católico en este caso, ¿no? Del mismo modo hay sinagogas en Teherán y pueden ejercer, los judíos pueden ejercer su religión sin persecuciones. Esto es Teherán, esto es Irán. De manera que ¿ha habido marchas masivas? Por supuesto que ha habido marchas masivas. ¿Las marchas masivas estuvieron infiltradas por elementos externos? Por supuesto que estuvieron infiltradas por elementos externos, como pasó con las marchas destituyentes que se le hacían a Cristina, como pasó con las marchas destituyentes que se hicieron en las revoluciones de colores, tanto en Libia como, bueno, en todo el Medio Oriente se han hecho ese tipo de movidas. Con distinto éxito, en algunos casos con éxito y en otros casos no. Hay un instituto, el Albert Einstein Institute, un instituto que se dedica, norteamericano, que se dedica especialmente a generar este tipo de revoluciones, con el uso de redes sociales, manipulación de los medios, compra de agentes externos, espionaje. Hay gran amplitud de conocimiento acerca de las actividades del Albert Einstein Institute. Es decir, que trabajaron en Irán también, por supuesto, y con esto, para ser absolutamente rigurosos, a nosotros, no a mí ni a nuestro equipo, nos paga Irán para que digamos esto que estamos diciendo. No tenemos ningún tipo de relación con la República Islámica del Irán que no sea el conocimiento de lo que está pasando y nuestra opinión independiente respecto a lo que está pasando y nuestra posición política en relación a lo que está pasando. Entendemos que hay medios de comunicación que no están haciendo esto, sino todo lo contrario. Me da mucha vergüenza ver a los medios argentinos, Canal 26 un poco menos, América 24, ni hablar La Nación Más, donde llevan supuestos analistas internacionales que no saben dónde queda Bahrein, que no saben cuál es la capital de Bahrein, que no saben cuántos kilómetros tiene Kuwait, por ejemplo, de salida al Golfo Pérsico, que están simplemente agentes de propaganda israelí o norteamericano en nuestros medios de comunicación, vendiendo pescado podrido permanentemente. Hace más de 30 días que la capacidad militar de Irán estaba totalmente destruida. Y todos los días, a través de medios de comunicación de otras partes del mundo, vemos cómo la lluvia de misiles cae noche tras noche sobre Tel Aviv, sobre Jerusalén. Es decir, la capacidad operativa, al menos en el tema del lanzamiento de misiles de Irán, está intacta. No solo está intacta, parecería que está en crecimiento. Y esto es permanentemente
censurado o permanentemente distorsionado por nuestros medios de comunicación. Es decir, están envenenando a la población argentina, a veces desprovista de tiempo, de ganas o de capacidad para tener acceso a otras fuentes. Claro, ponen La Nación Más y lo escuchan a Jorge Castro. Y Jorge Castro es, entre comillas, analista político, nos dice con contundencia, únicamente con datos de Estados Unidos, de medios de Estados Unidos, que pasa tal cosa, pasa tal otra, que la capacidad norteamericana de presión sobre Irán crece día a día, que hay 11.000 objetivos alcanzados y todo lo demás. De los cuales, como siempre, no hay mentira más grande que una verdad media. Por supuesto que hay, digamos, una destrucción importantísima de la infraestructura civil, militar e industrial de Irán. Por supuesto está pagando un precio altísimo, como lo pagó Vietnam. Y es el precio que pagan los pueblos que quieren ser libres. ¿Vale la pena o no? Es otro debate, es un debate ético que también nos lleva al debate sobre la bomba atómica. ¿Qué hubiera pasado si Irán hubiera tenido cabezas nucleares al comienzo de este conflicto? ¿Qué hubiera pasado? ¿Por qué hoy todavía tienen la espada de Damocles de las bombas nucleares que sí tiene Israel, aunque no las declare, porque Israel no se somete a los controles que le exige a Irán de la Agencia Internacional de Energía Atómica? O sea, estamos viviendo en un mundo donde hay kelpers, ciudadanos de primera, como es el ciudadano israelí o el gobierno israelí o Israel como país, que no tiene que someterse a ningún control, pero le exige controles a Irán sobre su armamento nuclear que no tiene y que ahora va a tener. Porque este es uno de los puntos, creo yo, también es sujeto a potencial debate, este es uno de los puntos más claros del resultado de esta contienda. Cuando termine esta contienda, cuando Donald Trump termine de encontrar la excusa para retirarse, porque se están hundiendo y están haciendo todo mal, prácticamente todo mal, salvo algunos negociados paralelos, ¿no? Con venta de armas, manipulación de acciones y todo lo demás, que es otro tema. Pero a nivel geoestratégico, de los objetivos planteados por Estados Unidos, no ha cumplido uno solo. Y la forma en que entraron los Estados Unidos a esta contienda en relación a cómo estaban respecto a China, hoy están infinitamente peor. Primer punto, el control del estrecho de Hormuz está en manos de Irán. Está en manos de Irán. Y pueden pasar los petroleros chinos, y pueden pasar los petroleros rusos, y aquellos petroleros que Irán decida que pueden pasar cobrándole una jugosa suma de dinero. Y aquellos que no están de acuerdo con la política internacional de Irán no van a pasar, o no están pasando. Por ejemplo, los países que se plieguen junto a Estados Unidos a seguir bombardeando Irán. Es decir, una muestra cabal de soberanía. Y volviendo al comienzo de lo que quería decir en relación al armamento nuclear, soy pacifista, soy un pacifista, pero también soy realista. ¿Cómo hacemos para que Estados Unidos deje de tener 5.500 ojivas nucleares? ¿Cómo hacemos para que Rusia deje de tener 6.000 ojivas nucleares? ¿Cómo hacemos para que Israel deje de tener sus 600 o 500? No sabemos cuántas, pero por ahí andan ojivas nucleares. Y digo por ahí andan, y no quiero dejarlo como una cosa tirada al aire, las denuncias realizadas sobre el arsenal nuclear israelí provienen de instituciones con sede en los Estados Unidos, instituciones autónomas, independientes, con aporte universitario, universitarios y de investigadores, que afirman esto que estoy diciendo, y que el propio Jimmy Carter en su momento
tuvo conflictos internos en relación a oponerse a que Israel tuviera armamento nuclear. De manera que ningún otro país de ese sector tiene armamento nuclear, salvo Pakistán, que también desequilibra la ecuación, porque si Irán hubiera querido tener una bomba nuclear o usado una bomba nuclear en este conflicto, tiene un socio que, si bien es islámico, no es chiita, es sunita, es decir, de una orientación religiosa distinta a la de Irán, pero que en la hermandad musulmana apoya a Irán en el caso de un ataque nuclear. Es decir, si Israel ejercitara la opción Sansón, que es el ataque nuclear, así lo llaman, así lo bautizaron, la opción Sansón es usar un armamento nuclear contra Irán por parte de Israel, es decir, que asume que tiene armas nucleares, más allá de que no lo reconozca, asume que las tiene, porque ¿cómo va a usar un arma nuclear que no tiene? Y están en Dimona. Esto lo venimos hablando en nuestras charlas hace, creo que más de 2 años. Si nos ponemos a buscar en estas charlas, hace más de 2 años que hablamos de la central nuclear de Dimona, de los desaguisados de nuestro compatriota Grossi en las Naciones Unidas, no en las Naciones Unidas, en la Agencia Internacional de Energía Atómica, que preside y que está acusado por Irán de ser un agente israelí, un agente de la Mossad, que le proveyó los datos para que Israel hiciera asesinatos selectivos sobre investigadores de, de Irán, investigadores nucleares, ¿verdad? Científicos nucleares de Irán fueron asesinados, vienen siendo asesinados hace mucho tiempo. Y Estados Unidos tiene bombas atómicas, y la India tiene bombas atómicas, Inglaterra tiene bombas atómicas y Francia tiene bombas atómicas, también Pakistán y Corea del Norte. Afortunadamente paremos de contar. Pero ¿cómo podemos pedirle al mundo que haya un desarme cuando hay miles de cabezas nucleares y donde, ¿quién empieza? ¿Quién es el primero que empieza a desactivar sus bombas atómicas? Si hoy le exigiéramos a Corea del Norte, por ejemplo, que desactivara su arma nuclear, sus armas nucleares, en caso que tenga más de una ojiva, quedaría totalmente en condiciones de ser atacado por alguna otra potencia. La disuasión nuclear, es horrible que esto pase así, la disuasión nuclear es una de las garantías de soberanía que le están quedando a los países. El propio Lula, y esto también les recomiendo la entrevista de ayer con Cajiano Blanco, el propio Lula ha planteado la duda respecto a la posibilidad de tener armamento nuclear. Brasil podría tenerlo, también podría tenerlo Argentina, tiene capacidad de desarrollo de capacidades nucleares bélicas si quisiera. Y no solo ahora, sino hace muchísimos años. Pero afortunadamente, o no, América Latina, de México a Tierra del Fuego, es decir, toda nuestra América, salvo Estados Unidos, firmó el Tratado de Tlatelolco, un tratado de desnuclearización, es decir, de uso pacífico de la energía atómica únicamente, es decir, no hay ningún país de América del Sur, de América Central, salvo Estados Unidos, que tenga, o América del Norte, que tenga armamento nuclear. Solo Estados Unidos en toda América tiene armamento nuclear. El resto, a través de un tratado internacional que tiene rango constitucional, nos autolimitamos a tener armamento atómico. ¿Qué hubiera pasado de tener armamento atómico en caso de cuando Margaret Thatcher amenazaba a la Argentina en arrojar una bomba atómica sobre Córdoba? Si tuviéramos el misil Cóndor o los misiles Cóndor o la capacidad nuclear para responder a semejante agresión. No lo planteo, estoy planteando una duda nada más, no lo planteo, no está en mi espíritu hacer una apología del crecimiento nuclear o de la forma de
protección que pueden tener los países de su soberanía a través de acumular bombas nucleares. Hay suficientes bombas nucleares como para hacer explotar al mundo 500 veces, quizá más. La capacidad que tiene una ojiva nuclear el día de hoy es infinitamente superior a las dos que se usaron, las dos únicas afortunadamente en la historia de la humanidad, que fueron las de Hiroshima y Nagasaki, con un saldo de 600.000 muertos. Cuando, para volver a nuestro tema, cuando la Segunda Guerra Mundial, el primer país que consigue el armamento nuclear, más allá de que hubo una carrera por el armamento nuclear, Estados Unidos. Estados Unidos fue el primer país que consiguió armamento nuclear de fisión, la bomba a través del enriquecimiento de uranio, algo muy similar a lo que se está hablando hoy con respecto al enriquecimiento de uranio de Irán para hacer una bomba nuclear. Los Estados Unidos hicieron esas bombas y las arrojaron sobre Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades católicas del Japón, o sea, con comunidades católicas importantes, y donde Hirohito ya estaba vencido, Japón estaba doblegado. ¿Por qué arrojaron dos bombas atómicas con el saldo de 600.000 muertos? Como demostración de poder frente a la Unión Soviética. Por supuesto, la Unión Soviética rápidamente se metió en la carrera nuclear y generó también bombas atómicas. Y la humanidad estuvo solo una vez tan cerca de como estamos hoy de una conflagración nuclear, después de Hiroshima y Nagasaki, digo, que fue en la crisis de los misiles de los años 60, donde dos países, los dos únicos por aquel entonces, creo yo, tendría que revisar un poco las fechas de Inglaterra y de Francia, pero en principio los dos países que tuvieron la exclusividad del uso potencial de bombas atómicas durante los años 60 fueron Estados Unidos y Rusia. Y gracias a la valentía y al coraje de un oficial soviético que estaba en un submarino en la crisis de los misiles, se evitó una catástrofe nuclear. Porque el protocolo que había puesto la Unión Soviética para iniciar un ataque nuclear sobre los Estados Unidos desde los submarinos que estaban en el Caribe era que 3 de los oficiales a cargo de la nave estuvieran de acuerdo con iniciar el ataque, por alguna razón. 2 de ellos estaban de acuerdo en iniciar el ataque porque no tenían noticias sobre cómo se desarrollaban las negociaciones. Se habían apagado, por supuesto, toda comunicación exterior para no ser detectados y, por supuesto, hundidos. De manera que esa ansiedad y esa angustia de estos oficiales hizo que 2 de ellos dijeran, bueno, no tenemos noticia, pasaron 2 días, vamos a iniciar el ataque. De haberlo iniciado, quizá hoy no tendríamos, ninguno de nosotros estaría con vida, o probablemente el mundo hubiera tenido que soportar una catástrofe nuclear con cientos de millones de personas muertas por el intercambio nuclear de ojivas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, y la Unión Soviética, para ser preciso. Hoy, la posibilidad de que Israel use un arma nuclear contra Irán está limitada por la respuesta que le ha dado el gobierno de Rusia a través de su presidente, de Vladimir Putin, que dijo, en caso de ataque con armas nucleares sobre Irán, Rusia va a responder atacando a Israel también con armas nucleares. Y sería 10-1, ¿no? Es decir, la capacidad nuclear rusa sería 10-1, más teniendo en cuenta como herramienta de disuasión que Rusia domina la tecnología claramente de los misiles hipersónicos, que son los que le están provocando el daño terrible que está teniendo Israel. Cuando Israel no domina, tampoco los Estados Unidos dominan la tecnología hipersónica. Este es el cambio mundial en términos estrictamente militares.
O sea, un país pequeño, con mucha tecnología y con mucha inteligencia estratégica, es capaz de ponerle un freno a una potencia que hasta ahora era aparentemente invencible. Y no solo eso, sino que penetra los mecanismos de defensa, los dispositivos de defensa de un país que también era invencible hasta ahora. Israel había ganado todas las guerras, desde la guerra de los 6 días en adelante, ganó todas las guerras que se le antojó en el Medio Oriente. Sin embargo, sin embargo, fíjense la inteligencia estratégica de Irán, sobre todo y también diplomática, por ponerle un nombre, la inteligencia de política internacional de Irán al lograr acuerdos con Yemen para atacar desde el sur a Israel potencialmente o cerrar el otro estrecho y complementar el cierre que hace Irán del recurso, el 30% del petróleo que pasa por Hormuz. Es decir, encontrar un socio que le provee un 15% más a esa estrategia, pero que a su vez tiene misiles hipersónicos y que a su vez está en guerra desde hace muchos años, y esto es algo que quizás no se habló nunca o poco en los medios argentinos. Yemen bombardeó en muchas oportunidades las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Arabia Saudita es el sostén del dólar en el mundo, el sostén económico del dólar, porque desde el año 74, que el acuerdo que firman los Estados Unidos con Arabia Saudita hace que el petróleo se compre en dólares, de manera que Estados Unidos tiene la capacidad de imprimir papelitos como quiere, como pasó con Obama cuando imprimió 700.000 millones de dólares para salvar a sus bancos, sin generar inflación. ¿Por qué? Porque están respaldados por las 5.000 ojivas nucleares y por el petróleo que están forzados el resto de los países a comprar en la moneda de ellos, en la moneda hegemónica hasta ese momento. Irán cambió esto. Una de las condiciones que pone Irán para dejar pasar a los barcos petroleros es que le paguen en yuanes, la moneda competidora del dólar. 2-0. La primera, la tecnología misilística en la guerra asimétrica y los drones, más allá de la destrucción masiva que también se está produciendo contra Irak. Segundo punto, donde Irán está ganando y donde Estados Unidos está perdiendo, es en esta guerra comercial del dólar, de sostener una moneda como moneda hegemónica. ¿Cuánto va a durar el dólar si sigue manejando como hasta ahora el estrecho de Hormuz, como lo viene haciendo? Indudablemente, la capacidad financiera de los Estados Unidos, si no está soportada por un dólar ficticio de producción masiva, como hacen, sin ningún tipo de respaldo, porque dejaría de tener el respaldo del petróleo, pasaría a ser una moneda más con las leyes monetarias que suelen tener el resto de las monedas. Hay una ley, se llama ley de Gresham, una ley económica, que dice que la moneda mala desplaza a la buena. Bueno, los argentinos lo sabemos muy bien. Hemos tenido crisis monetarias a montones, lamentablemente. Y esta ley de Gresham se podría aplicar al dólar en el caso de que esa moneda pasaría a ser prácticamente una moneda sin, por lo menos sin el peso geopolítico que tiene hoy. Todo esto que estamos hablando, cuando uno es antiimperialista, cuando uno desprecia las políticas norteamericanas de presión, de apoyo a golpe de Estado y todas las cosas que ya sabemos, tenemos que ser prudentes en algo. Nuestras ganas de que la cosa cambie no tiene que ver necesariamente con los tiempos históricos y con los tiempos que se toman los procesos históricos o los pueblos para hacer y establecer los grandes cambios.
es muy posible que tengamos todavía un poder de los Estados Unidos durante unos cuantos años bastante fuerte, pero ya no es hegemónico, ya no es hegemónico. Estados Unidos tuvo, y este es otro éxito de la estrategia iraní, tuvo que desplazar del Pacífico, es decir, del sudeste asiático, desplazar sus defensas para aplicarlas en la defensa de Israel, porque no alcanzaban los misiles Patriot con los que interceptan o tratan de interceptar a los misiles iraníes. Quiere decir que las bases de Filipinas, las bases de Corea, las bases que estaban alrededor de China, hoy están desprotegidas. Con lo cual, si mañana China tuviera la ocasión de iniciarle una guerra, se encontraría en mucha mejor condición que hace un mes. China tiene otros planes, China avanza de otra manera, está ganando por todos los costados sin disparar un solo tiro y sin gastar un yuan, porque indudablemente a lo sumo puede haber provisto inteligencia militar a Irán y algún acuerdo comercial en relación al paso del petróleo, que seguramente lo habrá, pero que no está involucrada a nivel de la posibilidad de entrar en una guerra. Desde su vocación, no digo desde su capacidad técnica operativa, China también tiene bombas atómicas y tiene una tecnología muy avanzada en inteligencia artificial aplicada a lo bélico. Hoy mismo, y realmente no sé qué pasó, tendría que haberme puesto un poco al día antes de dar esta charla con respecto a esto, pero lo voy a dejar hasta ahí. Después, en todo caso, lo profundizamos en una charla posterior. Irán ayer mismo amenazó con volar las instalaciones tecnológicas que soportan la inteligencia artificial al servicio bélico de los Estados Unidos. Llámese Microsoft, Amazon, los data centers en todo ese cordón de países dependientes de los Estados Unidos, vasallos de los Estados Unidos, como son todos los Emiratos y Arabia Saudita del Golfo Pérsico. Es decir, en gran medida, Doha, por ejemplo, es un aeropuerto que es lo que se llama un hub, ¿no? Donde entran y salen aviones para todo el mundo. Bueno, esa capacidad también está reducida, pero de la misma manera que se procede con los vuelos alrededor del mundo, así es la infraestructura de Internet. Más allá de que es distribuida, hay nodos que concentran gran cantidad del tráfico de información que circula por las redes. De manera que si Irán destruye alguno de esos data centers, la capacidad operativa de los Estados Unidos para procesar información para los ataques que está haciendo sobre Irán queda reducido o queda destruido. De manera que, de nuevo, los objetivos estratégicos, cuando en una guerra se habló de destruir un data center. Esto habla de cómo la inteligencia artificial y la tecnología de punta, la tecnología informática y la tecnología de redes que se usa precisamente también en las revoluciones de colores, más que nada, ustedes saben, el uso de trolls, Cambridge Analytica, la manipulación que se hace a la ciudadanía a partir del uso de las redes sociales, todo eso tiene una infraestructura física. Y esa infraestructura física, cuando no existe, no existe la capacidad de operar una red social. Nosotros, para el que no lo sepa, nuestro equipo del Espacio Cultural Azucena está integrado por los fundadores del FASE Popular, una red social latinoamericana que todavía está funcionando, que en su momento tuvo un crecimiento interesante allá por los años 2015, 2016. Teníamos 11 servidores. Hoy, para tener, digamos, la capacidad de atender 1 millón de usuarios como llegamos en su momento,
Hoy estamos hablando de miles de millones de usuarios en Occidente y miles de millones de usuarios en Oriente. China tiene su propia infraestructura, una infraestructura que no está conectada a la Internet occidental, por eso no pueden entrar a pudrirles el rancho, perdón el término, a los chinos. Los chinos manejan sus propios sistemas, su propio mercado pago, su propio Facebook, su propia Instagram y sus propios sistemas superiores incluso a los de los Estados Unidos. Y cuando China logra invadir, entre comillas, Estados Unidos a través de una red social como TikTok, los yanquis pusieron, los reyes de la libertad y de la libertad de prensa y todo lo demás, pusieron el grito en el cielo y prohibieron la operatoria. En muchos estados prohibieron la operatoria de TikTok porque les estaba comiendo la cabeza a los gringos. Ahora la compraron. Hicieron un acuerdo, Oracle, una empresa muy importante de California, lo compró. Oracle está dentro de los objetivos militares de Irán. Es decir, todo lo que pueda servir para apoyar militarmente, aunque sea de manera informática, a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán son blanco de guerra. Y ese blanco de guerra significa que, por ejemplo, si un misil hipersónico pegara en algún data center o destruyera algún data center, por ejemplo, de Amazon, el comercio mundial pierde una enorme cantidad de operaciones. Todas las operaciones que hace Amazon de compra y venta alrededor del mundo, que son miles de millones de dólares por año, se verían reducidas en el porcentaje que corresponda cuando ese data center no existe. Y reemplazar ese data center cuesta miles de millones de dólares. Y ese data center está creado especialmente por chips que son los chips de una empresa que se llama Nvidia. Bueno, parece que lo llamamos. Acaba de entrar y le quiero dar la bienvenida a mi querido compañero y hermano Matías Reynolds, el fundador del Fase Popular. Estábamos hablando del Fase Popular, Mati, de la historia, Fase Popular, haciendo referencia a qué pasaría hoy en caso que Irán atacara un data center, por ejemplo, de Amazon. Matías, junto con Matías, en la gestión del ministro Tajana como ministro de Defensa, estuvimos trabajando ad honorem durante un año en la detección de infraestructuras críticas de la República Argentina. Infraestructuras críticas que son lo que está atacando Irán en las bases norteamericanas y en Israel, como le están atacando la infraestructura crítica a Irán, los Estados Unidos y... Quiere decir que esta guerra asimétrica a veces no es necesaria la destrucción de un regimiento con 50.000 soldados, sino dejar un país, por ejemplo, sin internet 3 días. La catástrofe económica, imagínense, los verduleros de barrio, no podrían cobrar, si perdón, no quiero atacarlo yo, pero digo, si atacáramos un data center de Mercado Libre, ¿no? Y Mercado Pago dejara de funcionar, imagínense los verduleros del barrio, no podrían cobrar la venta de la banana, de la papa, de todas las operaciones de Mercado Libre que se hacen vía Mercado Pago, no se podrían hacer. O sea, sería una catástrofe económica. Y la pregunta que subyace acá para ir a nuestro país es cómo la República Argentina le deja a una empresa privada transnacional, porque cotiza en Wall Street, la capacidad de destruir nuestra economía, porque
digamos que llegado el caso la podrían implotar ellos mismos. ¿Por qué tenemos ese grado de interdependencia o de dependencia absoluta de una empresa privada transnacional? ¿Por qué la República Argentina no cuenta con un propio mercado pago estatal, con control, mixto si se quiere, mixto, con participación de capitales privados si se quiere, pero con control estatal? ¿Quién digita qué puede hacer o no Mercado Libre? En términos tecnológicos, no digo en términos jurídicos, porque ya sabemos que lo jurídico acá es viva la pepa. Cristina está presa, sea culpable o no, está presa. Es decir, quiero decir, está presa. Y Debido está preso. Y Milagro Sala está preso. Y Macri no está preso y tiene 225 causas. Entonces, digamos que la justicia en este plano, tampoco funciona. Pero más allá de que la justicia funcione o no, lo que nos lleva a pensar esto que acabo de decir, de que un data center, por ejemplo, el de Benavides, donde se maneja las telecomunicaciones del país, fuera atacado, nos deja sin las comunicaciones satelitales, nos deja sin la operación, por ejemplo, de la tarjeta SUBE, que está en los data centers corriendo bajo tecnología Oracle, lamentablemente. Lamentablemente también, todo esto que estamos hablando, que Irán supo hacerlo y lo está demostrando, tras 40 años de desarrollo tecnológico sostenido, con una revolución, nos guste o no, la faz religiosa que puede tener la República Islámica del Irán. Es un problema de ellos a qué religión adhieren. Lo que no es un problema de ellos es precisamente, y dejó de ser un problema, la dependencia tecnológica o la dependencia frente a un poder tecnológico superior. ¿Por qué? Porque desarrollaron una estrategia durante 40 años para prepararse para poder hacerle frente a la potencia hegemónica que es los Estados Unidos y su portaaviones en la región que es Israel. Me gustaría darle la palabra, ya que lo tenemos acá, a Matías. ¿Estás por ahí, Matías? Me gustaría que completes un poco el tema de la infraestructura crítica, vos que estuviste especialmente trabajando en eso. Mati. Ah, está con un tema del micrófono. Bueno, de paso les anunciamos a los queridos compatriotas y amigos que están y amigas y compatriotes que están en esta charla, que el lunes vamos a comenzar un programa específico respecto a estos temas con Matías Reynolds. Así que los invitamos el próximo lunes a las 20 horas a estar presentes. Ya lo vamos a informar. Pero bueno, entonces continuamos con lo que estábamos desarrollando. Irán ataca por varios frentes y se mueve en varios frentes. Una diplomacia de primerísimo nivel donde logra que las milicias iraquíes, recuerden que Irán estuvo en guerra 8 años contra Irak, y logra que las milicias iraquíes se prendan al movimiento independentista de Irán frente a las apetencias de Israel y de los Estados Unidos, a las apetencias sionistas. Logra sostener a Hezbollah. Y Hezbollah, según la prensa occidental, Jorge Castro y todos esos muchachos, hace rato que está descabezado. ¿Ustedes se acuerdan cuando mataron como a 300 o algo así? Algún par de centenares de militantes de alto nivel, dirigentes de Hezbollah, que tenían vipers,
o sea, dispositivos muy elementales, muy precarios de comunicación, precisamente para no ser detectados con los celulares, descabezaron supuestamente a 300 de los principales dirigentes y militantes, digamos, eh, cuadros militares de Hezbollah. Y Hezbollah les está destruyendo los tanques. En la invasión al Líbano le han destruido cerca de 120, 130 tanques. Los tanques de mayor tecnología hasta ahora conocidos a lo largo del mundo, ¿no? Después de los soviéticos quizá, o ahí. De manera que el mundo cambió. Y Donald Trump, que venía a intentar detener la caída del imperio norteamericano, tirando trompada de loco con sanciones, con... Sí, Matías, adelante. Hola, hola compañeros, ¿se me escucha? ¿te escucha bien? Ah, perfecto, buenísimo, buenísimo. No, gracias Juan por la introducción y me pude enganchar hace un ratito y estuve los últimos minutos. Eh, Quería disculparme porque quería estar desde el inicio, porque la verdad que el tema que se plantea es de lo más importante que tenemos que entender hoy cómo se desarrolla, como para justamente poder entender y tejer algún tipo de estrategia que nos depare en el futuro, ¿no? En nuestro país. Justamente con el tema de Irán estábamos recién acá escuchando a unos comunicadores mexicanos que estaban abordando muy bien el tema de la declaración por parte de Argentina como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní. Eh, la realidad es que estamos inmersos ya en un conflicto en donde nadie nos llamó. La realidad es que Estados Unidos e Israel salieron a pedir el apoyo de otros sectores del mundo, a China, a Rusia, o sea, a nosotros, a Europa, y la realidad es que a nosotros no nos pidió nada, y nosotros estamos ahí metidos ahora. Eso que es de una gravedad importante. Pero bueno, el tema lo está tratando muy bien Juan. Lo que quería aportarle sobre la cuestión de las infraestructuras críticas, ¿no? Que justamente desde una perspectiva de soberanía, las infraestructuras críticas no son solo activos técnicos, sino una columna vertebral, ¿no? Que sostiene la independencia funcional del Estado, ¿no? Del país. Eh, yo creo que desde una perspectiva de soberanía nacional reside hoy en gran medida en la capacidad de un país para gestionar sus propios recursos energéticos. Los sistemas de transporte, la red de comunicación, los servicios financieros, justamente lo que estaba hablando Juan con Mercado Libre, con Mercado Pago. Y sin depender de actores externos, ¿no? Así que si estas estructuras caen bajo control, como bueno, ya sabemos que están, o pueden sufrir sabotajes, así que la capacidad de la decisión política también se ve comprometida. Así que, nada, eso quería aportarles y saludarlos. Juan. Gracias, Mati. Ya vamos a hablar de infraestructuras críticas. Vamos a tratar de hacerlo siempre en términos lo menos técnico posible para que se entienda claramente. Por eso usamos el ejemplo del verdulero con Mercado Pago. Yo creo que se funden la mayoría de las verdulerías si no pueden cobrar con Mercado Pago durante 5 o 6 días. Porque tienen que ir al mercado central a comprar y van a tener que comprar con plata y la plata no la pueden sacar porque la van a tener en Mercado Pago. Y a su vez tampoco tienen la posibilidad de recaudar si el sistema no está funcionando. Y esto es un servidor, no un servidor, una granja de servidores, ¿no? Es decir, que así como Irán puede destruir un data center
de Amazon en el Golfo Pérsico o en las monarquías ahí en estos países dependientes de los Estados Unidos, de la misma manera, el día de mañana nos puede pasar exactamente lo mismo en la Argentina o en América del Sur y tener este tipo de problemática. Hoy la guerra es asimétrica. Hoy los misiles hipersónicos le ganan a la tecnología convencional. Ya los portaaviones quedaron obsoletos. La guerra se desarrolla a través de otros medios. Y los medios son digitales, cibernéticos, y ya no son necesariamente bélicos con la aplicación de seres humanos, ¿no? De soldados, puntualmente. Estados Unidos, como último punto que quiero tocar respecto a la supremacía militar, está en un brete gigantesco porque para poder hacer caer al régimen como era su objetivo, tiene que enfrentarse a 90 millones de iraníes. ¿Con cuántos? ¿Qué va a mandar? 90 millones de norteamericanos y la única forma es ponerle marca personal, como Reina Maradona, aquel peruano, ¿se acuerdan? Que marcó también a Maradona, uno de los pocos que lo pudo neutralizar. Hay que ponerle una persona a cada iraní, es decir, el control operativo. Fíjense que cada vez que los Estados Unidos tomó un país, llámese Libia, lo tuvo que abandonar. Irak lo tuvo que abandonar. Afganistán, después de 20 años de control, de bombardearlos por todos lados, tuvo que abandonarlo porque necesitas una cantidad gigantesca de soldados ocupando el territorio con los gastos que eso conlleva y con los muertos que le llegan a los Estados Unidos en cajones con la bandera norteamericana. De manera que Irán planteó la guerra en términos no convencionales, en términos de lo que se llama guerra asimétrica. Y la guerra asimétrica lleva, digamos, no solamente cuestiones tecnológicas, sino cuestiones diplomáticas, estratégicas y sobre todo comunicacionales. Sobre todo comunicacionales. Por eso, en Argentina, lamentablemente, escuché a un coronel el otro día en uno de estos medios cipayos, hablando de la superioridad norteamericana y todo lo demás y tal, y qué sé yo, y lo presentaban como combatiente. Me hubiera gustado estar en el panel y preguntarle si había sido combatiente o represor, porque un combatiente de Malvinas no puede estar a favor de la potencia que le dio la inteligencia y los pertrechos a los británicos para que maten a nuestros soldados, a sus colegas de armas. Entonces creo que hay una cuestión de patriotismo por un lado y de ceguera de nuestros dirigentes políticos que de geopolítica no saben absolutamente nada la mayoría de ellos. Díganme un dirigente, más allá de los que ya sabemos, ¿no? De aquella que podía ir a la ONU y hablar 3 horas sin leer un papel, ¿verdad? ¿Cuántos más? 11-11. Necesitamos que nuestra dirigencia política tenga conciencia geopolítica, sobre todo los nuestros, si se dicen peronistas, que tomen como recaudo lo que dijo el propio Perón, que la única política que existe es la política internacional. Acaba de subir en los últimos días 20% la nafta en la Argentina, producto de esta guerra. Producto de esta guerra. Si hay cortes de luz o gas durante el invierno, producto de esta guerra. Si las cosechas argentinas caen a niveles que no las hacen competitivas, probablemente se deba, si es que sucede, a la ausencia de fertilizantes, que de dónde salen, de la urea y salen de los combustibles fósiles, que por dónde pasan, por el estrecho de Hormuz. Y nuestro presidente, que se declara sionista, tranquilamente, si necesitáramos ese material para nuestras cosechas, Irán, con todo derecho, podría decir, usted es nuestro enemigo. Así que a usted no le vendo un gramo de urea. Vaya y cómprese la Donald Trump, si es que la tiene.
porque la va a necesitar. Entonces, fíjense cómo nuestras cuestiones de soberanía tienen que ver con una ausencia de una política sostenida en el área tecnológica, en el área diplomática y en el área de política internacional. Porque la diplomacia no es solamente juntarse en una embajada a tomar un cóctel o brindar con champán. La diplomacia es otra cosa. La diplomacia tiene los términos duros con que seguramente China negoció con Irán para poder tener ese petróleo. China fabrica más de la mitad de los productos que se venden en todo el mundo. Es la fábrica del mundo. Y China tiene una dependencia fuerte todavía del combustible fósil. Si le cortás la canilla, creo que fue seguramente una de las intenciones secundarias o principales, el trasfondo de esta guerra, que los Estados Unidos, al hacerse el petróleo venezolano, decían, ahora nos hacemos el petróleo iraní, y los chinos, vení y cómpramelo. Sí te lo vendo. Sí te lo vendo, como la estrategia de Donald Trump de jugar al póker con el tema de amenazar a China con los aranceles, cosa que no le funcionó, intentó otra cosa. Resultado final, China tiene la posibilidad de invadir Taiwán con los Boy Scouts mañana, porque las bases norteamericanas se tuvieron que ir de todo el Pacífico Sur y del sudeste asiático para ayudar a que Israel no desaparezca de la faz de la tierra. ¿Cuál es el negocio de Estados Unidos respecto a lo que está poniendo para defender a Israel? Se lo tendrán que preguntar los norteamericanos a Donald Trump. El otro día 9 millones salieron a preguntarle. El otro día 9 millones salieron a preguntarle. Y dentro de poco hay elecciones. Y acá hay un tema que es muy importante, sumamente importante porque tiene que ver con la ética y con la existencia de un mundo civilizado o no, que es el famoso caso Epstein. No quise arrancar por ahí, porque el resto de los elementos de los que estuvimos hablando, más algunos que faltan, son de suma importancia, de tanta importancia que desmerecerlo con cuestiones de índole, conductas personales, por más aberrantes y horribles que sean, es como bajarle el precio a la discusión. Pero es fundamental también hablar de esto. Los servicios de inteligencia, nosotros hace un par de minutos dijimos que el poder de un Estado tiene que ver con la conciencia soberana, tiene que ver con el desarrollo tecnológico, tiene que ver con el desarrollo de estrategias y tiene que ver con el desarrollo de una diplomacia y una política internacional. Pero también con la inteligencia, en términos militares, estratégicos, para poder saber dónde hay que golpear, cuándo hay que golpear y a quién hay que golpear. Israel golpeó a los Estados Unidos y al presidente Trump con carpetazos, con el famoso tema de la isla famosa de este hombre, de Epstein, de esta organización al servicio de la Mossad, era un agente de la Mossad, probablemente de algún otro servicio, no me extrañaría que fuera inglés, como forma de presión para que Donald Trump, al estilo de Bonnie and Clyde, ¿se acuerdan de esa pareja de asaltantes de bancos? Iban a asaltar un banco, se querían llevar la guita del banco y cuando caía la cana empezaban a los tiros. Y lo que era un robo que podía tener 10 años de prisión se convertía en un asesinato de 50 policías, con lo cual la fuga hacia adelante cada vez hace que sea más dramático defenderse de un hecho de esta naturaleza. Así está Donald Trump, y así está Hillary Clinton, y así está Bill Clinton, y así está la monarquía británica, y así están la mayoría de los líderes mundiales, presos de una extorsión por las cuestiones aberrantes que llevaron adelante.
No quiero entrar en detalles de esas cuestiones, creo que todos más o menos las conocemos. Y, y hay algo que creo que nos tendría que enorgullecer. Me animo a ser contundente en esto. El que levantó la perdiz respecto a esta estructura fue el Papa Francisco, el Servicio de Inteligencia del Vaticano, que ustedes se imaginan, ¿no? Hace 20 años, 30 años, comenzó, digamos, un declive de las iglesias católicas en el mundo, ¿no? Pero imagínense a principios en los años 40, cuando iban los jerarcas militares, los jerarcas económicos, los abogados, los escribanos, los jueces, a confesarse a la iglesia. Mirá qué servicio de inteligencia que tenés, ¿no? Mirá qué servicio de inteligencia. Bueno, esa cuestión, si bien hay secreto de confesión, yo no digo que ningún cura vaya y le cuente al obispo cosas indebidas, pero la capacidad está. Y esa red, que son miles y miles de iglesias dispersas alrededor del mundo, hoy ese concepto ha sido cooptado por las iglesias evangélicas manejadas por la CIA. Y tenemos un futuro candidato, miren qué hermoso, apoyado por un gremio de aeronavegantes que vive en Miami, financiado por la CIA. Hace unos días se deschavó unas conversaciones de Patricia Bullrich donde se habla sobre la fortuna que hace con la administración de ciertas sustancias que dejan pasar. Porque la DEA, o sea, el Departamento de Control de Drogas de los Estados Unidos, no está para combatir la droga, está para administrarla. Y para administrarla en relación a intereses estratégicos. Pero no es el tema de hoy. No es el tema de hoy. China hace 100 y pico de años, bueno, no sé si, no, quiero ser preciso, pero China en la guerra del opio fue cooptada. Toda la población china fue dominada a partir del manejo de las drogas. Así que también ahí tenemos una enorme interrogante abierto de cómo debe ser una política soberana en ese punto. ¿Y quién tiene que manejar las fronteras? Hay estados que prácticamente se convierten en estados fallidos, ¿no? A partir del control del narco, de las estructuras de poder. Porque compran jueces, compran políticos, presidentes. Nos pasó. Si no, acuérdense de Spert. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que un gobierno tan anarcocapitalista y tan proclive a Israel y al sionismo y a los sistemas de inteligencia y todo lo demás sea permeado de esta manera por el narcotráfico, ¿no? Pero bueno, me gustaría dar paso a las preguntas. Creo que está Norberto primero, Norberto Rosendo. Adelante, Norberto. Sí, yo más que pregunta quería hacer agregar algunas cositas. Yo me estaba esperando que vos hablaras, bueno, vos hablaste de los fertilizantes, yo creo que el mayor problema que va a generar esta guerra es el tema de los fertilizantes, que va a provocar una hambruna muy grande, sobre todo en los países africanos. Nos va a afectar a nosotros porque nuestra cosecha depende en gran medida de esos fertilizantes. Ese es un tema. El segundo tema, no menos importante, es que los países imperialistas no pueden hacer guerra simétrica. La guerra simétrica únicamente la hacen los pueblos, que se defienden a sí mismos. El caso de Irán, el caso de Vietnam, el caso de, ¿cómo se llama este otro país de los ayatolá?
Es decir, todos estos países que fueron agredidos por Estados Unidos, el pueblo se defiende y es esa gente que se defiende es lo que produce la guerra asimétrica. El imperialismo no puede hacer guerra asimétrica, no tiene la capacidad de hacerlo. Ese es un concepto que hay que tenerlo muy en claro. Por eso es que estas guerras están en contra de la gente. Son guerras de exterminio. No son guerras como en otra época que yo iba, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, es una guerra que se hizo para destruir la capacidad industrial del otro. Esta guerra no, esta guerra es para destruir a la gente. Hay que matar a todo el mundo. Lo que vimos en Gaza, lo que estamos viendo ahora en Irán y lo que vamos a seguir viendo en este tipo de guerras. ¿Por qué? Porque ya el imperialismo, el enemigo del imperialismo es la gente, entonces hay que destruir a la gente. Ese es el otro tema. Yo creo que como resultado de esta guerra van a aparecer tres cosas. Van a pasar tres cosas. Primero, va a haber una proliferación nuclear, porque está visto que el que tiene armas nucleares no es atacado. Es el caso de Corea del Norte, el caso de Pakistán, el caso de cualquier país norteamericano, no ataca a nadie que tenga bombas nucleares. Entonces, ¿qué va a pasar? La diplomacia, Naciones Unidas, etcétera, etcétera, se ha mostrado como una cosa absolutamente ineficaz. Entonces, la única forma de defenderse, lo que decía el otro día, lo estaba diciendo el presidente de Brasil, es tener bombas atómicas. Y va a haber bombas atómicas por todos lados. Eso es un lado. Que no sé si es bueno o malo. Es decir, va a ser, es una cosa que. Cuán malo es que en lugar de tenerla de Estados Unidos la tenga Brasil, o que en lugar de Brasil, o que nosotros tengamos, bueno, que nosotros tengamos una bomba atómica sería terrible, porque es decir, nosotros con nuestra capacidad de hacer cagadas, con bombas atómicas sería terrible, pero bueno, podemos tenerlo. La otra consecuencia de esta guerra es una acelerada transición hacia la transición verde, es decir, al abandono del petróleo como fuente de energía. Lo estamos viendo en Cuba, lo estamos viendo y lo vamos a ver. Ya China se venía preparando, venían trabajando en las energías alternativas y lo vamos a ver en Europa porque no tienen otra. Es decir, va a haber una transición que va a tardar 10 o 20 años, se va a hacer en los próximos 10 años o tal vez menos. Y la tercera alternativa y la tercera consecuencia de esta guerra es la muerte del dólar. Porque cuando los países del Golfo dejen de vender el petróleo en dólares y los norteamericanos tengan que blanquear su deuda, el enorme agujero fiscal que tienen, se terminó el dólar. Se terminó el dólar como moneda. El dólar va a ser más o menos como el peso nuestro. Y yo creo que, y ahí tenemos que ir a otro tema. ¿Por qué la guerra? ¿Quién empuja la guerra? La guerra la está empujando Israel. ¿Y quién es Israel? Israel es el capital concentrado, Israel es Wall Street, Israel es el capitalismo. Eso es lo que está empujando esta guerra. Es el capital concentrado, Wall Street, el capitalismo. Eso es lo que es lo que está muriendo, porque en el mundo multipolar, ese capitalismo, capital concentrado, no tiene lugar. Es decir, ni en el modelo chino, ni en el modelo indio, ni en el modelo ruso, mucho menos en el modelo ruso, tiene lugar ese sistema de concentración. Entonces, estos muchachos, ¿qué han hecho? Que están en gran medida en el Estado de Israel, los muchachos, han apostado a que, bueno, no, vamos a romper todo esto y vamos a hacer un Estado donde sí podamos hacer este tipo de cosas, que es Israel, es ese portaaviones que tiene Estados Unidos en la región. Entonces, ¿qué pasa? La cuarta consecuencia de toda esta guerra es, a mi entender, va a ser la eliminación del Estado de Israel. Porque o cambian que no lo veo, cambian la forma que tienen de relacionarse con sus vecinos, o simplemente van a ser aplastados por todo lo que tienen alrededor, que con bombas atómicas y todo. Porque no pueden permanecer, digamos, son absolutamente incompatibles con el resto de los otros que están. O son ellos o son los otros. Salvo que cambien la tesitura, cosa que no lo veo. Es lo que estaban planteando los iraníes, era, bueno, hacer sonar a la cúpula de Israel, de la misma manera que ellos planteaban que habían hecho sonar a la cúpula de ellos,
todavía no lo han logrado. Yo no creo que pase por ahí. Yo creo que en el caso de Israel es un problema ideológico. Es una ideología que es la ideología del capitalismo, que es la que maneja ese Estado, que maneja el sionismo, y que eso es lo que los empuja. Entonces yo creo que no tienen salida. Y nuevamente los muchachos van a pasar a ser, como fue en la Segunda Guerra Mundial, el pato de la boda. Pero si ellos no lo pueden ver, es un problema de ellos. El asunto que nosotros tenemos que ver es que no seamos nosotros el pato de la boda. Porque fíjense que nosotros, en un país africano, o un país africano del centro, que no me acuerdo cómo se llama, un país que no tiene más de 2 millones de habitantes y tiene un gobierno militar, somos los dos únicos países que apoyamos a esta locura militar de Estados Unidos. Y el otro tema, que tampoco es menor, es que yo creo que no sé si no fue hoy, la desaparición de la OTAN, cosa que creo que va a ser muy buena. Gracias, disculpen. No, nada que disculpar, Norberto, por favor, al contrario, un resumen espectacular de lo que venimos hablando y además con coincidencia total. Sí, el tema de los fertilizantes es gravísimo. Ya hubo una crisis profundísima, murieron miles y miles de personas en Sri Lanka hace relativamente poco y se podría repetir en términos mucho más dramáticos y generalizados. Así que sí, creo que es el tema más. Por Más supuesto, complicado. arrojar una bomba atómica tampoco es poco, ¿no? Pero probablemente yo hoy decía que estamos más cerca que nunca, desde la crisis de los misiles, por lo menos, de una posible guerra nuclear, porque precisamente por lo que vos acabas de decir, Israel está acorralado también. Está Claro, acorralado. ese es otro problema. Es decir, hay que leer ¿cómo se llama? Al estratega este chino que dice que siempre hay que dejarle un lugar al enemigo para que escape, porque si no Sí. se pone muy peligroso. Y los israelíes hoy no tienen lugar para escapar. Por eso No, es que es tan peligroso que posean ese arsenal nuclear. mira, tienen a Yemen al sur, tienen al norte en el intento de avanzar sobre Cisjordania con Hezbollah peleando de igual a igual. Israel bombardeado permanentemente por Irán, noche tras noche, con un sistema defensivo misilístico que ya no funciona. Y algo más, Norberto, creo que quizás es la parte más importante, la menos dramática en vidas humanas, pero la más importante, el cambio de la opinión pública mundial. Claro, hay otra cosa que yo me olvidé de mencionar, que es lo que se venía, que hasta ahora es un chimento, que están estudiando la posibilidad de una emigración de 300.000 personas desde Israel acá, a las cuales habría que buscar lugar donde estén, buscar laburo, educación, salud, etcétera, etcétera. Es un plan de contingencia que venía estudiando el gobierno. El plan existe, yo he visto papeles de eso. No, por ahora digamos, está a nivel de un simple estudio, pero digamos, es una posibilidad muy real esa, que a nosotros nos afecta y mucho. Sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Nos compramos otro problema más. Mm. Creo que está Alicia, ¿verdad? Alicia Esperante. Hola, sí, ¿cómo están, compañeros? Bueno, yo tampoco iba a hacer una pregunta, iba a decir algo muy chiquito. Hoy mencionaste, muy así, digamos, para no profundizar, a Einstein. Y Matías escribió que efectivamente era un agente del Mossad. Pero esta tarde pude escuchar tu conversación con Ramiro Cayano, y en esa conversación se mencionó a pero también Ramiro dijo que vos lo presentaste como un analista internacional importante, dijo que podría haber muchos Einstein, que Einstein no era una sola persona, digamos, que podría haber muchos Einstein, cosa que hace mucho más peligroso todo esto que estamos hablando, sin contar
con la parte moral con la que hasta ahora no nos metimos y las aberraciones de que se habla, ¿no? Hablamos de geopolítica en estos momentos. Y otra cosa que iba a decir, pero por suerte Norberto me ganó de mano, es que solamente ese país africano y nosotros como país, nuestro presidente, aberrante presidente, se adhirió en el primer momento de tirar el primer ataque de Estados Unidos, dijo, viva, viva, yo lo aplaudo. Argentina está con ustedes. Eso es un peligro muy grande para nuestro país y es una cosa a la que tenemos que estar, creo que, muy atentos, mucho más atentos de los que estamos. Y después también lo voy a copiar un poquito a Norberto, diciendo que eso que circula de que traerían a 300.000 emigrantes de Israel, la semana pasada se mencionó como que había un papel firmado del 8 de marzo donde se disponía una cantidad de cosas como darles alojamiento, comida, instrucción, idioma castellano, escuelas públicas y demás formas de bienestar, traductores, en fin, todo lo que significara poder integrarlos a nuestra lengua y demás. Eso se circuló como que había un papel ya desde el 8 de marzo, cosa que no goza el pueblo argentino en este momento de todo ese bienestar. Nuestros chicos todos no tienen escuela y lo peor, muchos de nuestros chicos no tienen comida. Gracias, compañeros, por dejarme esta opinión. Gracias, Matías. Está mutado Juan Carlos. Te decía, perdón, censura, me autocensura, que nada que agradecer, por favor, acá no hay censura como en Israel, que ni siquiera Nelson Castro puede contar lo que pasa. Así que, bienvenido. Me gustaría, sí, para ir concluyendo, salvo que haya más preguntas u opiniones, me gustaría plantear un breve resumen de esto, ¿no? Que es muy amplio, porque tomemos Argentina, yo les pido que hagan este ejercicio, no ahora, pero que hagan este ejercicio, que sea el punto de partida la llegada del Ayatollah Khomeini a... Les aclaro que no soy musulmán, ni recibo sobres de la embajada de Irán. Cuando en el año 79 regresa de su exilio en Francia, el Ayatollah Khomeini, Argentina era un país que tenía altísimas cotas de desarrollo tecnológico, fabricamos. Bueno, tomemos los puntos educativos, de crecimiento de PBI, de crecimiento poblacional, incluso sé que ahí tenemos una discrepancia con Norberto respecto a la necesidad o no de poblar más un país. Es un tema para debatir, haremos seguramente una charla específica sobre el particular. Teníamos la misma población prácticamente y teníamos un montón de cosas en las que éramos similares y hoy resulta que yo creo que nosotros no tenemos submarinos, no tenemos absolutamente ninguna capacidad bélica. Irán está poniendo de rodillas a los Estados Unidos. En 40 años, ¿qué nos pasó? ¿Qué hicieron bien ellos y nosotros mal? Me parece que ese es el resumen de esta charla, que no para flagelarnos, pero sí para pensar de acá en adelante cómo proyectar. Creo que la solución la tenemos en el peronismo, ¿no? Que son los famosos planes quinquenales. Serán quinquenales, por sexenio, por trienio, por lo que fuera, pero la planificación estratégica. La planificación estratégica de la educación, la planificación estratégica de la defensa,
la planificación estratégica de la tecnología. Y podemos seguir con la salud y de la planificación estratégica de un plan poblacional, por ejemplo, que puede ser el que dice Norberto, de una población chica y bien alimentada, o puede ser el que decimos otros, que tenemos que meter 150 millones de personas en la República Argentina. Pero bueno, no estos 300.000 para empezar. No estos 300.000. ¿Alguna preguntita más? ¿Algún detalle más que alguien quiera agregar? Ahí está Guillermo que levantó la mano. Guillermo, adelante. ¿Ahí se me escucha? ¿Se te escucha bien? No, pensaba, viste, qué salida, viste, esto que está acorralado Israel. Por supuesto, la salida sería que ceda, que negocie, que renuncie a terreno, o sea, si quisiera no ser aplastado, ¿no? Y, eh, y que venga gente no solo de Israel y se instale, sería, bueno, beneficioso si vienen aportando y enriqueciendo al país, ¿no? Pero como ligado a lo que vos dijiste, Juan, recién, en realidad somos los sirvientes, así que eso no va a ocurrir, ¿no? Es, no es un país soberano que recibe a gente que enriquezca, ¿no? Somos el, el depósito, ¿no? del capitalismo. También dudo mucho que Israel ceda, entregue territorio, etcétera, ¿no? Así que viene mal la cosa, ¿sí? Para ellos y para nosotros. Bien. Norberto. Sí, no, yo quería decir para cerrar, ¿no? De alguna manera, yo creo que con el peronismo no alcanza. Y te explico por qué. Nosotros, desde que la fundación de nuestro país, hemos tenido una clase oligárquica, una clase que ha sido dueña de la tierra, que ha sido dueña de muchas veces de los medios de producción, que se niega, que es lo que hoy es lo que llamamos la raya roja, como es el círculo rojo, no sé cómo le decimos ahora, que son la gente que no quiere el desarrollo porque quiere mantener sus privilegios. Y el peronismo plantea una coexistencia pacífica con esa gente. Y eso, sí, se puede tener una coexistencia pacífica, pero si vos planteas una coexistencia pacífica como lo vimos, le pasó a Perón, le pasó a Cristina, sí, nos va a volver a pasar. Entonces yo creo que no está por ahí la cosa. Nosotros, si queremos ser un país como la gente, como son los chinos, tenemos que hacer la revolución cultural. Si queremos ser como los rusos, tenemos que hacer la revolución bolchevique. Tenemos que hacer algo a fondo que cambie la naturaleza de lo que somos. Ahora, si nosotros pretendemos hacer este elástico con plomo, que es lo que hemos querido, lo que plantea hacer el peronismo, quiere hacer elástico con plomo, y no se pueden hacer elástico con plomo. El plomo es para hacer cosas mullidas, no para hacer elástico. Y si uno no va a fondo con la revolución, no va a fondo con los cambios no se hacen, se vuelven después más para atrás. Lo estamos viendo ahora, lo estamos viendo claramente ahora con la gente del Círculo Rojo, lo hemos visto con la gente que volteó a Perón, lo hemos visto con la Libertadora, lo vimos con la gente que nos mató a 30.000 compañeros, lo vimos. ¿Cuántas veces lo vamos a seguir viendo? No va por ahí la cosa. Pero bueno, nada, es una opinión de un viejo que ha visto demasiadas cosas que no le han gustado. Discúlpenme que les pinche el globo del peronismo. En lo personal coincido con los términos generales, Norberto. Tenemos que cambiar algunas cosas en profundidad. Si no, vamos a repetir. El que hace lo mismo siempre termina con los mismos Igual, resultados. que hace la misma siempre termina siempre igual. Ya lo decía Einstein, que hace 2 veces la misma cagada termina la misma. No, no se puede pretender un resultado distinto si uno hace las mismas cosas. Exacto. Tenemos a Matías que levantó la mano. Adelante, Matías.
Hola, hola, ahí estamos, ¿no? Sí. Bueno, compañeros, no, primero agradecerles las, las opiniones y que compartan sus pensamientos, porque claramente estamos charlando temas que no sé si se dan en otro círculo. Y hablo de nuestra dirigencia, de los compañeros que les toca dirigir. eh, yo siempre reincido en lo mismo, en hacer un llamado a que intentemos transmitir esto, ¿no? De lo que conversamos acá si conocemos a algún compañero dirigente o algo, porque el peronismo yo creo que requiere una reconstrucción hacia adentro. Y principalmente entendiendo que la sociedad argentina tiene una componente burguesa, dueña de la tierra, el círculo rojo, que a diferencia de otros países no es nacionalista. No es nacionalista. No es una burguesía que pelea por la patria y sí, es dueña de los medios de producción, ¿no? Bueno, ya podemos entrar en el debate, pero más allá de la concepción de izquierda o de derecha, necesitamos que sí, vamos a tener una burguesía dentro de nuestra patria que esté al servicio justamente de la patria y no sea entreguista. Por ejemplo, el caso de Rusia, Putin no mandó a liquidar a todos los burgueses, pero sí los obligó a nacionalizar sus recursos, sus medios de producción, ponerlos al servicio de... Más o menos. Más o menos, ¿eh? Sí, bueno, es al El menos... polvito blanco tenía Putin que usaba para convencer a sus amigos, ¿viste? Bueno, eh, no, bueno, yo retomo con lo que decía, que es necesario, creo que sí, que podemos hacer esa autocrítica hacia adentro y buscarle la vuelta, porque así como vamos, no vamos a ir justamente a perder la, yo creo que la identidad nacional y la cohesión social, y indefectiblemente eso va a decantar en pérdida de territorio. La realidad es que, sea o no, yo hablaba de esto hace unos días con Juan, tengo conocimiento del supuesto proyecto, busqué el término y ahora me lo volví a olvidar, de estos barrios cerrados que podemos encontrar en Cisjordania, por ejemplo, dentro de de lo que todavía queda de Palestina y de esa zona, y que luego eso se va expandiendo, 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 eh, recibiendo a personas que de repente creen a través de su fe que quien no es de su fe justamente son esclavos. Lo dicen ellos mismos, ¿no? No estamos inventando nada. Entonces la declaración, lo decíamos hace un ratito con Irán, declarándolos como organización terrorista. O sea, la cercanía del peligro de que en nuestra patria, en nuestro suelo, pasen cosas que ya estamos viendo que pasaron y están pasando en otros lados, como ocupación, como toma, como muerte, es muy cercana. Tal cual. Entonces, si esto no lo podemos transmitir hacia nuestra dirigencia, vamos hacia el muro, a chocarnos con el muro. Así que celebro que conversemos estas cosas y que intentemos dar la vuelta, porque a veces uno piensa, analizamos mucho, pero no pasa nada. Así que, nada, eso para cerrar. Gracias, compañeros. Gracias, Mati. Alicia, si les parece,
cerramos, vamos a cenar. Alicia, adelante. Gracias de nuevo, voy a ser muy breve. Cuando se referían a los dirigentes nuestros, yo creo que sí, la mayoría o no aparece para decir nada y sabe muy poco de geopolítica. Al único que escuché, y siempre me voy a referir porque lo escuché en un medio televisivo estos días, a raíz del conflicto bélico, fue a Rossi, que ahora, digamos, que fue nuestro ministro en determinadas etapas de nuestro gobierno, con bastante lucidez y claridad para expresarse con respecto al conflicto en términos parecidos a lo que estamos hablando nosotros, siempre acordándonos que estaba en un medio televisivo. Lo vi en C5N, en un reportaje bastante extenso, y se refería con precisión, con lucidez, y por lo menos hizo referencia al tema. Fue el único dirigente que escuché. Eso era lo que les quería contar. Gracias por darme la palabra. Yo los saludo, buenas noches, y espero que se cierre el Zoom nomás. Bien. Para ser justos, yo quisiera mencionar a algunos compañeros dirigentes que sí entienden de geopolítica y saben. Laborde, compañero Laborde, que fue presidente del Parlasur, el compañero Carmona, que tiene el portal, bueno, fue diputado nacional, estuvo a cargo de la política de Malvinas, un patriota, un malvinero. Rossi, sí, Rossi, tuvo participación muy interesante cuando fue ministro de Defensa, sobre todo en la democratización final de las Fuerzas Armadas. Lamentablemente creo que nos falta una política más intensa en defensa, pero bueno, es motivo de otra charla. Axel también tiene una idea, Axel también tiene una idea formada sobre el tema, por eso lo de IPF. Sí, sí, lo iba a mencionar a Axel porque creo que también, bueno, Cristina, por supuesto. Obvio, sí. Axel, Cristina son dirigentes, pero claro, tenemos que ir muy arriba, tenemos que ir muy arriba. Y necesitamos cuadros intermedios que entiendan de geopolítica también. Bueno, muchísimas gracias a todos, buenas noches, vamos a cenar y los esperamos el lunes próximo con el nuevo programa, todavía no tiene nombre, así que si a alguno se le ocurre algún lindo nombre, estamos abiertos, Matías, ¿verdad? Bueno, buenas noches. Abrazo a todos. Besos. Gracias. Chao Guillermo, chao Matías, chao a todos. Buenas noches Juan Carlos.